Julieu Catelli, Anilet Gámez, Nancy Rangel, Beatriz Vargas y mi persona, Neymar Torres. Nosotros hablaremos sobre el diseño educativo como sistema de enseñanza y aprendizaje, los elementos de un diseño educativo, el papel de la didáctica y la psicología en el diseño de sistemas de enseñanza. Ahora bien, en lo que respecta al diseño educativo, se dice que se ofrece una guía explícita sobre la mejor forma de ayudar a que las personas aprendan y se desarrollen los conocimientos, sean cognitivos, emocionales, físicos y espirituales. Aparte de eso, el diseño se identifica y se materializa como el conjunto de problemas y tareas educativas que se tienen que resolver y se ve materializado cuando se ve ejecutado en los programas. Por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación desarrolla este diseño educativo que a nivel de secundaria los maestros deben desarrollar y ejecutar, llevar a cabo el currículo especificando todos los contenidos que se van a desarrollar a nivel del área de secundaria. Igual pasa a nivel universitario. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior envía estos currículos a las diferentes universidades con los contenidos, los programas de las áreas específicas en que se van a desarrollar en el sistema de educación superior. Y esto funciona a nivel nacional. Luego, igualmente, los profesores, los docentes desarrollan su currículo que se debe tener en cuenta a la hora. También tenemos que Toriña define el diseño educativo como la ordenación racional de los componentes del ámbito de educación para intervenir contando con los medios internos y externos de cada circunstancia a nivel escolar. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elaborar un diseño? Los objetivos, es decir, ¿qué vamos a hacer? Los contenidos, que serían las áreas temáticas, las actividades, ¿cómo lo haremos? Y los recursos, que sería con qué recursos contamos para ejecutar esos programas. Mi nombre es Julia Urcategui. Continuando con las exposiciones del equipo número 2, yo les voy a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en la vida de todo ser humano. Por eso no podemos hablar de uno sin que esté presente el otro, es decir, son palabras que están sumamente ligadas. Cuando hablamos del proceso de enseñanza, es aquel proceso que es impartido por el docente y una de las tareas más importantes del docente dentro del proceso de aprendizaje es el acompañamiento del estudiante. El docente debe tener en cuenta el contenido y la aplicación de técnicas y estrategias didácticas para enseñar y aprender y la formación de valores en el estudiante. En cuanto al proceso de aprendizaje, Jean Piaget en el año de 1969, él establecía 3 principios, donde en el primer principio nos indicaba que el encargado del aprendizaje es el estudiante, siendo el profesor solamente un orientador o un facilitador. En segundo lugar, él decía que el aprendizaje debe ser un requerimiento continuo o una secuencia lógica y psicológica. Y por último decía que las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetadas, es decir, el docente debe respetar el aprendizaje de cada alumno, el ritmo de aprendizaje de cada alumno. No todos pueden aprender al mismo tiempo. ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje? El proceso de aprendizaje se da de la manera que el docente debe querer enseñar y el alumno debe querer aprender. Ambas funciones deben estar directamente relacionadas. Para ello, el docente debe planificar las actividades y estrategias didácticas que se van a poner en práctica para lograr su objetivo. Por otra parte, los estudiantes deben esforzarse y aprender las indicaciones dadas en clase. Y por último, el alumno debe adquirir una serie de conocimientos que son especificados en el currículum educativo. Los elementos implicados en el proceso de aprendizaje son 4: el profesor, el alumno, el contenido
y el ambiente. La comunicación, en cuanto al profesor y al alumno, la comunicación debe ser abierta y fluida. La determinación clara de los objetivos, contenidos, procedimientos, actitudes y competencias que se deben desarrollar a lo largo del proceso deben estar a cargo del profesor. Igualmente que la puesta en práctica de metodologías adecuadas para la transmisión y aplicación de conocimientos. Y en cuanto al ambiente, debe existir un ambiente agradable donde existan diversos medios y recursos educativos para facilitar el aprendizaje. Adicionalmente, o para finalizar, debe existir un sistema de evaluación continua para valorar las funciones del profesor y del alumno. Cierro con este pensamiento de Jean Piaget en el año 1969, que decía que el pensamiento es la base en la que se sienta el aprendizaje. Es la manera de manifestar la inteligencia. Lo dejo con mi compañera Anile, que les va a continuar hablando del diseño educativo. El orden de idea en cuanto a los elementos de un diseño educativo, podemos decir que hay que trabajarlo respecto a dos enfoques. Un ejemplo, tanto el pedagógico como el andragógico. Cuando hablo del pedagógico me refiero a la forma de cómo el docente va a enseñar los niños. Y el andragógico es cómo va a aprender el adulto. Y para ello se encuentra el acto didáctico, que no es más cómo actúa el profesor para lograr el aprendizaje en sus estudiantes. Él aquí tiene que tomar mucho en cuenta en qué nivel se encuentra para adaptar sus objetivos, sus actividades, sus contenidos de acuerdo a lo que él va a enseñar. Debe plantearse objetivos, que no es más la forma de cómo yo voy a transitar poco a poco ese camino para lograr la meta que yo deseo con mis estudiantes. Puede plantearse un objetivo general del cual se van a desprender una serie de objetivos específicos que se debe llevar muy minuciosamente y de forma ordenada, y de esta forma lograr la meta que se desee. Los contenidos debemos adaptarlo de acuerdo al ámbito donde nos encontremos, de acuerdo al escenario, si estamos trabajando con niños, con jóvenes o con adultos. Aquí debemos saber cuáles son sus necesidades, qué información tiene, cuál es su nivel de conocimiento, que va a ser pues de una forma diferente de acuerdo a las modalidades que estemos trabajando. Y esas actividades de enseñanza también van a ser diferentes. Cuando hablamos de adultos, de jóvenes y de niños, debemos adaptarlas de una forma amena, donde el alumno, el estudiante, se sienta cómodo y que logre positivamente el aprendizaje que se desee. Debemos saber con qué recursos cuento yo para realizar esas diferentes actividades y lograr los objetivos que deseamos. ¿Con qué cuento? Con todos los materiales, tanto didácticos, tanto instruccionales, materiales educativos, como se ha hablado antes. En los materiales educativos podemos trabajar los instruccionales, los informativos. Los informativos me refiero a cuando hablo de periódico, de revista. Esos son materiales informativos. Se convierten en educativos al momento que yo lo traslado al aula a dar un contenido, una clase. Un recurso humano es un agente externo que yo traigo de otra institución para que me realice una actividad dentro del aula. Ese es el recurso humano que yo estoy utilizando para que lleve un mensaje, un contenido
dentro del aula y lo estoy utilizando a él, un agente externo que no pertenece en sí a la institución. Y los recursos instruccionales, educativos instruccionales, que son netamente de aprendizaje, como las guías de texto, los libros, los software educativos. Las estrategias también van a ser muy diferentes de acuerdo al ámbito donde me estoy desenvolviendo. Cuando hablamos de niños, tenemos que adaptarlas, y cuando hablamos de adultos, pues es como mucho más interactiva, porque aquí participa tanto el docente como el alumno y pueden llegar a un mutuo acuerdo para aplicar la estrategia que se desee. Y el contexto juega un papel sumamente importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y para el diseño educativo. ¿Por qué? Porque aquí es donde el docente va a realizar su acto educativo. Debe ser el más idóneo porque tiene una gran influencia para el aprendizaje del estudiante. Es por ello que nosotros, cuando vamos a elaborar un diseño educativo, debemos asegurarnos que lo que se enseña es lo que se necesita, que el estudiante aprenda y pues en sí que se mantenga en el tiempo. Gracias. Saludos, estimados compañeros. Para continuar con nuestra disertación les voy a comentar un poco referente al tema, el papel de la didáctica en el diseño de sistemas de enseñanzas-aprendizaje. Empecemos a definir un poco lo que es la didáctica. La didáctica es el arte de enseñar y no es más que una disciplina de la pedagogía que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en este proceso. El papel de la didáctica en la enseñanza es establecer estrategias, métodos y técnicas que deben ser aplicadas por el educador para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Existen diferentes modelos didácticos que nos permiten diseñar materiales para orientar la enseñanza en las aulas. Primero tenemos el modelo tradicional o transmisivo. Este modelo, el educador se centra en explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno. Y el alumno es el centro de atención de este modelo. Seguidamente tenemos el modelo tecnológico. Este modelo, en la entrega de conocimientos a los alumnos, se centra en una secuencia de actividades muy detalladas y dirigida por el profesor, pero mediante el desarrollo de metodologías que impliquen la participación del alumno, considerando combinación de exposición y ejercicios prácticos, aunque con mayor enfoque en la parte de contenido. De igual manera tenemos el modelo espontaneísta activista. Pone su énfasis en el estudiante y en su proceso de aprendizaje, considerando sus intereses y experiencias anteriores. El estudiante debe observar, investigar y descubrir en este método. Por último, tenemos el método alternativo o integrador de investigación de escuela. En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso de investigación escolar desarrollado por parte del alumno, siempre con la ayuda del profesor, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para favorecer la construcción del conocimiento escolar que se propone. Todo docente, al momento de preparar las clases, debe tomar en cuenta la didáctica que va a utilizar. Si como educador excluimos esto del proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a correr el riesgo de que no se cumplan con los objetivos que nos hayamos propuesto, ya que la didáctica nos proporciona los elementos y las metodologías más adecuadas para enseñar.
Para finalizar, debo decir que al momento de establecer la didáctica es necesario considerar que cada individuo es único y diferente a las demás personas y que cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto al otro. Nosotros como docentes, al reconocer cuál es el estilo de aprendizaje que poseen nuestros alumnos, se nos facilitará y se hará más fácil para ellos o más comprensible lo que nosotros queremos que aprendan. Bueno, hasta acá mi disertación. Es todo lo que puedo explicar acerca del tema y agradecida por su atención. Feliz día. Buenos días, mi nombre es Nancy Rangel. En el día de hoy les voy a hablar sobre la psicología en el diseño de sistemas de enseñanza y aprendizaje, en el cual la base fundamental es el reflejo condicionado, donde el psicólogo John Watson en 1920 deduce que para que la psicología sea una ciencia no es necesario estudiar la mente y conciencia del ser humano, sino la conducta y comportamiento del mismo. Por eso es necesario que el docente debe conocer las características, la manera de pensar, la manera de actuar, el comportamiento, su forma de lenguaje del estudiante. ¿Para qué? Para realizar una buena planificación aplicando las técnicas, métodos de enseñanza y aprendizaje. El docente es el motivador para generar un estímulo y el alumno dar una respuesta.